Marcos capítulo 9, versículo 14, y dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumajaros y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumajaros. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oremos una vez más. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva. Es poderosa, Señor, y cada vez que la leemos, Señor, hay verdades aquí que tú nos quieres enseñar. Entonces pedimos, Señor, que en esta mañana tú abres nuestros corazones y nuestros oídos. Ayúdanos a escuchar lo que nos quieres decir. Usa tu palabra para cambiar nuestras vidas, Señor, para aumentar nuestra fe, Señor, para ayudarnos a crecer en amor y convicción, Señor. Y Padre, yo te pido que todo lo que salga de mi boca sea lo que tú quieres que yo diga, Señor. Controla mis palabras, Espíritu Santo. Nadie necesita aquí sabiduría de hombres, Señor. Yo, Christopher, no tengo nada que ofrecerle, Señor. Lo único que puedo ofrecer, Padre, es tu palabra. Lo que anhelamos es tu palabra. Entonces pedimos, Señor, que uses a tu palabra en este momento para bendecir y edificar a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, estamos bajando la montaña. ¿Por qué digo eso? Bueno, como vimos en el texto, ¿verdad? Jesús y sus discípulos bajaron la montaña. Si se acuerdan, la semana pasada estaban encima de la montaña y ahí vimos la transfiguración de Jesús, y hoy bajaron. Pero también lo digo porque este pasaje es el comienzo verdadero de la segunda parte del libro de Marcos. Como quien dice, estamos bajando la montaña, estamos comenzando el final del libro de Marcos. Y ya en este pasaje vemos algo diferente. Ya vemos que las cosas van a ser un poco diferentes. ¿Y qué es? ¿Qué vemos de diferente aquí? Bueno, no es el hecho de que cuando Jesús y sus discípulos bajaron a la montaña, se encontraron con un revolú de personas y algunos que estaban enojados y que pasaron esa experiencia difícil después de tener una experiencia tan linda con el Señor. Eso lo hemos visto antes en la palabra de Dios. Eso no es único a este pasaje. Si se acuerdan, Moisés, cuando estaba en el monte y estaba en la presencia de Dios, cuando bajó, que regresó a la realidad, ¿con qué se encontró? Con un pueblo idólatra, un pueblo que estaban adorando a oro, a una figura, no al Señor.
Y Elías, cuando él estaba en el monte y el Señor le estaba hablando y tranquilizando su corazón, cuando bajó del monte, ¿con qué se encontró? Con la realidad de que lo querían matar. Y estaba huyendo de los que estaban en poder. Y Jesús mismo, después que él se bautizó, si se acuerdan, en su bautizo escuchó la voz del Padre que decía que él estaba complacido con él, su Hijo. Y después de ese momento tan lindo, ¿qué pasó? El Espíritu lo llevó al desierto donde fue tentado. Entonces no es la primera vez que vemos en las Escrituras donde hay un momento lindo en la presencia de Dios y justo después se encuentran las personas con la realidad de este mundo difícil. No dudo que eso le ha pasado a ustedes. ¿Cuántos han ido a un retiro? Y es un retiro muy lindo y poderoso, y uno se siente animado y se siente apegado al Señor, y qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero cuando regresamos a nuestras casas y regresamos al trabajo, no toma mucho tiempo para recordarnos de que vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Como que volvemos a la realidad y la realidad es difícil. Entonces eso no es lo que hay diferente aquí. El exorcismo mismo tampoco es lo que es nuevo aquí. Hemos visto ya a Jesús reprender a demonios. Hemos visto a Jesús sanar y ayudar a otras personas. Hemos visto este patrón. Él llega a un lugar, las multitudes van a donde Él, alguien le pide ayuda y Él demuestra misericordia. Lo hemos visto ya. Entonces esto tampoco es nuevo aquí. ¿Qué hay de diferente con este pasaje? Pues mira, cuando nosotros leemos el pasaje, nos damos cuenta que el enfoque de Marcos realmente no es el milagro. El enfoque de Marcos es la enseñanza de Jesús durante el milagro. Es lo que Jesús dice. Claro, lo que Él hace es muy poderoso, es asombroso, es maravilloso. Pero mientras Él está sanando a este niño, Él está enseñando algo a las personas presentes. En medio del milagro, Marcos subraya, enfatiza la enseñanza de Jesús. Enfatiza lo que Jesús enseña al papá del hijo. Y también, aún más importante, nos muestra que Él enseña a sus discípulos al final del pasaje. La enseñanza es el enfoque aquí, no el milagro. Y eso sí es nuevo para el libro de Marcos. Y mientras seguimos atravesando el libro de Marcos, vamos a ver vez tras vez cómo Jesús sigue instruyendo a sus discípulos. Cómo Él los sigue discipulando, como quien dice. Él los quiere enseñar más y más qué significa seguirlo a Él mientras Él va de camino a la cruz. Los quiere enseñar qué significa cargar su cruz y ser sus discípulos. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús aquí? Bueno, en el pasaje de hoy vemos que Jesús enseña a sus discípulos la importancia de la fe. Y como su palabra es viva y eficaz y dura para siempre, esta enseñanza también es para nosotros hoy día. También es para los discípulos que siguen a Jesús en este momento en nuestra iglesia. Entonces, mientras miramos a este pasaje con cuidado, vamos a ver los siguientes puntos, Dios mediante. El primer punto es este. Vamos a ver la necesidad de la fe. La necesidad de la fe. Segundo, vamos a ver la necesidad de confiar y obedecer ante la duda y las pruebas. Y por último, Dios mediante, vamos a ver la necesidad de depender del Señor diariamente en nuestro camino de obediencia. Entonces vamos al primer punto, vamos a comenzar. Primero vemos aquí la necesidad de la fe. Vemos la necesidad de la fe. En versículos 14 al 19 leemos que cuando Jesús y sus discípulos bajaron del monte para así juntarse con los otros discípulos, había un revolú de personas. Un montón de personas, y entre ellos habían saduceos quienes estaban discutiendo con sus discípulos. Y también leímos que cuando otras personas vieron que llegó Jesús, corrieron a donde Él. Entonces lo que vemos es una imagen de caos, ¿verdad? Discusiones y un revolú de gente, otras personas corriendo. Ahora, el texto no nos dice por qué cuando vieron a Jesús se asombraron. No dice. Algunos piensan que es que cuando Él bajó de su transfiguración,
les resemblaba, su rostro brillaba como pasó con Moisés, si se acuerdan. Pero yo no veo eso en el texto, yo no creo que eso fue lo que pasó aquí. ¿Por qué? Porque usualmente cuando las personas ven la gloria de Dios en la palabra, ¿qué pasan? Caen en el suelo con temor. Si se acuerdan qué pasaron con los discípulos en el monte, estaban ¿qué? Aterrorizados, tenían miedo, estaban trancados del temor. Entonces, no creo que corrieron a donde Jesús por eso. Yo creo que cuando vieron a Jesús, corrieron a donde Él porque vieron esperanza. Pero nada, Marcos no nos dice detalles en cuanto a eso. Pero mientras las personas vayan corriendo a donde Jesús, Jesús le pregunta a los saduceos de por qué estaban argumentando, disputando, discutiendo con sus discípulos. Y lo que es interesante aquí es que antes que ellos puedan contestarle a Jesús, un hombre de la multitud, él le contesta a Jesús. Él interviene, interrumpe la pregunta y la conversación. Escuchan versículos 17 y 18. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumajaros y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando Jesús estaba en el monte con Pedro, Jacobo y Juan, este papá trajo a su hijo buscando a Jesús, buscaba ayuda. Y cuando llegó, no encontró a Jesús, no estaba, él estaba en otro lugar. Entonces, ¿qué hizo? Fue a donde sus discípulos. Fue a donde sus discípulos y les pidió ayuda a ellos. Y cuando ellos intentaron sanar al nene, cuando intentaron reprender al demonio, no podían. Y acuérdate, los discípulos o un discípulo representa a su maestro. Un discípulo representa a aquel a quien sigue. Entonces, de nuevo, Marco no nos da detalles, pero yo creo que los saduceos estaban discutiendo con los discípulos porque cuando vieron que ellos no podían sanar al nene, se aprovecharon de la situación para decir, viste, que tu maestro es falso, ustedes no pueden. Se aprovecharon de la situación para así atacar a los discípulos y más importante, atacar a Jesús. Eso es lo que yo creo que estaba pasando aquí. No sabemos con certeza, pero cuando Jesús escucha a este padre, mira que Él no está preocupado en resolver la discusión. Él no está preocupado en solucionar la disputa y decir quién está bien y quién está mal. No, lo que vemos es frustración. Se frustra Él. Versículo 19. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Entonces, cuando estaba estudiando para hoy, la pregunta que me vino a la mente fue, ¿a quién Él está reprendiendo aquí? Esto suena muy similar a lo que decía Jehová a Israel. Entonces, ¿está reprendiendo a los saduceos o a la multitud, a los discípulos? ¿A quién está reprendiendo aquí? ¿Quién es esta generación incrédula? Bueno, después de estudiar y leer con cuidado, yo creo que vemos la contestación en la respuesta de Jesús. Vean que Él dice, generación ¿qué? Incrédula. No dice perversa, no dice malvada, pecaminosa, dice incrédula. ¿Y quién aquí le hace falta fe? ¿A todos? ¿A todos le hace falta fe? Los saduceos no creen en Jesús. Aunque eran los religiosos élite del tiempo, eran quienes escribían la palabra, conocían al Viejo Testamento y al Torah, lo conocían muy bien. Ellos no creían en Él, ellos no tenían fe en Él. Y como ya leímos y vamos a ver más adelante, el papá del niño, él tenía duda. Él dudaba de la capacidad de Jesús para sanar a su nene. Entonces a él también le faltaba fe. ¿Y los discípulos? ¿Le faltaban fe? Sí, le faltaban fe también. Lo vemos al final del pasaje cuando entran a la casa, que de nuevo vamos a ver más adelante. Y aún más claramente lo vemos en Mateo capítulo 17.
Acuérdense que los evangelios son diferentes perspectivas de los mismos eventos. Y en este evento, en Mateo, ahí vemos claramente que Jesús le dice a sus discípulos que tenían poca fe. Faltaban fe. Entonces eso es lo que ellos todos tienen en común. A todos le faltaban fe. Entonces la reprensión de Jesús es para todos. Él está frustrado porque en una última instancia, cada persona que estaba presente ahí, le faltaba fe en Él. ¿Y por qué esto le frustra a Él? ¿Por qué es frustrante que las personas no tienen fe en Él? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros andamos por fe y no por vista. Piénsenlo, la única forma en que podemos ser salvos es por medio de la fe en Jesucristo. La fe es fundamental, no solamente para nuestra salvación, sino para nuestro caminar diario con el Señor, para nuestra relación con Dios. Yo me acuerdo una vez, estaba en una piscina con mi hija Elena y yo estaba en la piscina, ella estaba en el borde y yo, ¿verdad? Como muchos padres, le hacía así, ven, brinca. Y ella me mira y dice, no, yo no voy a brincar. No confiaba en mí. Y yo así, pero vente mi amor, si yo te amo, tú sabes que yo siempre te voy a proteger, brinca. No, yo no voy a brincar. No confiaba en mí, no tenía fe en mí, su padre. Gracias a Dios que no lo tomé muy personal. Con el tiempo hablé con ella y la convencí y brincó y estamos bien. Pero usted se puede imaginar como por un momentito eso me molestó, ¿verdad? Como por un momento yo pensé, wow, ¿qué es hecho que mi hija no confía en mí? Bueno, imagina por un momento ustedes cuánto más ofensivo es cuando no confiamos ni creemos en el Creador del universo. Cuánto más ofensivo es cuando no confiamos en aquel quien con sus palabras creó a todas las cosas, quien formó a cada uno de nosotros, quien nos amó tanto, quien envió a su Hijo a morir por nosotros. La fe es necesaria para un discípulo de Jesucristo. La fe es una necesidad si queremos seguir a Jesucristo. No solamente para nuestra salvación, pero aún para nuestro andar diario con el Señor. Mis aplicaciones hoy, les aviso desde ahora, estudiando esto, me vino primordialmente aplicaciones para nosotros como iglesia. Entonces me voy a enfocar mucho en eso hoy. Una de las razones, hermanos, de por la cual la iglesia es diferente a cualquier otra institución es la fe. La iglesia no es un negocio. La iglesia no es una corporación. Nosotros no hacemos las cosas simplemente porque pensamos que quizás puedan funcionar o porque los demás lo están haciendo. Tampoco como iglesia podemos hacer las cosas porque sentimos miedo y temor. No, como iglesia somos llamados a movernos y a actuar y a obedecer y a tomar decisiones con el motivo de ¿qué? De querer glorificar y honrar a Dios. El Señor, como pueblo de Dios y Él siendo nuestro Señor, nuestro motivo en todo siempre debe ser glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos al Señor? Confiando en Él. Glorificamos a Dios cuando demostramos con nuestras acciones que confiamos en Él y que confiamos en su palabra. Cuando demostramos con nuestras vidas que su palabra es suficiente. En otras palabras, hermanos, como individuos y como iglesia, tenemos que tener fe en el Señor. Debemos desear en nuestras vidas personales y debemos desear junto como iglesia siempre poder decir que en todo buscamos serle fiel a nuestro Dios, que en todo le creímos a Él, que confiamos en Él, que actuamos por amor y confianza y obediencia a su palabra, que en todo eso siempre es nuestro motivo. Ahora, yo les digo eso y yo soy el primero en reconocer que a veces yo dudo en confiar en el Señor.
Yo soy el primero en reconocer que a veces yo lucho en confiar en Él perfectamente. A veces yo lucho con la incredulidad. Yo he perdido cuenta de cuántas veces comienzo a orar y le presento algo al Señor sobre la iglesia o mi vida personal. Y estoy orando y se lo entrego a Dios. Y en un momento de incredulidad se lo quiero agarrar de nuevo. Le quiero dar control y después me entra temor y no. Lo quiero controlar yo. Como creyentes, como pueblo de fe, lo que estamos en Cristo, si somos sinceros, sabemos que nuestra fe no siempre es fuerte, ¿verdad? Nuestra fe no siempre está así de duro. A veces nuestra fe es débil. Y eso nos lleva al segundo punto en esta mañana. Segundo, vemos aquí la necesidad de confiar y obedecer ante la duda y ante las pruebas. Como discípulos, tenemos que entender que necesitamos confiar y obedecer ante la duda y ante las pruebas. Después que Jesús les dijo que le trajeran al niño, leemos lo siguiente en el versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumajeros. Esto parece, si conocen algo de la medicina, esto parece un ataque epiléptico. Parece un ataque epiléptico. Y algunos piensan que quizá el nene tenía epilepsia. Pero Marcos es muy claro. ¿Cuál es la causa de esto? Es un espíritu. Es un demonio. Y es un demonio que está intentando matar a este nene. Yo no dudo que cuando Jesús vio lo violento que era el ataque, Él sintió compasión por el nene. Sintió compasión por su padre. Por eso yo creo que le pregunta al padre, ¿por cuánto tiempo esto le está sucediendo a él? ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? Siente compasión. Y cuando vemos la respuesta del padre, vemos la gravedad de la situación. El papá le dice que esto le sucede ¿desde cuándo? Desde que es un niño. Desde que es pequeño, el demonio lo lanza en el fuego y en el agua. ¿Por qué? Porque está tratando de matarlo. Lleva años pasando por esto. ¿Se puede imaginar? Qué difícil. Con razón él está buscando ayuda de Jesús. Y acuérdate, cuando él llegó a donde estaba Jesús, Jesús no estaba. Entonces buscó a sus discípulos, no tenía más remedio. Y cuando los llevó a los discípulos, porque sin duda él había escuchado que ellos también podían reprender a demonios. Si se acuerdan, en capítulo 6, Jesús les dio autoridad, los envió a sanar y a reprender y tenían éxito. Entonces sin duda él sabía que mira, quizás ellos pueden ayudar como sus discípulos y los llevó a ellos. ¿Y qué pasó? ¿Lo lograron? No. Trataron, pero no tuvieron éxito. Entonces, si la fe del papá ya estaba débil, imagínate qué le pasó a su fe después de ver a los discípulos fracasar. No dudo que su fe recibió otro cantazo, que lo que le quedaba de fe era casi nada. Por eso le dice lo siguiente a Jesús, no dudo, versículo 22 y 23, le dice que, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vean cómo Él le dijo. Él no le dijo, Señor, si es tu voluntad, sana a mi hijo. Él no le dijo, Señor, si a ti te place, por favor, tenga misericordia. No. ¿Qué fue lo que le dijo a él? Señor, si puedes. Si puedes. En eso vemos duda. Quizás él está pensando que sus discípulos no podían, quizás él no puede tampoco. Mi nene lleva tantos años sufriendo esto, quizás ya es muy tarde, quizás ya no hay esperanza. No sabemos qué estaba pensando el padre, pero vemos aquí en estas palabras que él tiene duda en su corazón. Pero Jesús no ignora su duda, lo reconoce y le dice lo siguiente. No lo voy a leer de la Reina Valera porque me gusta más como lo dice la Nueva Versión Internacional. Jesús dice lo siguiente: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible.
Jesús le hace una pregunta. Él reconoce el comentario del papá. La nueva versión internacional lo traduce mejor. ¿Cómo que si puedo? Porque le dijo si puedes. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. En este momento lo que Jesús está comunicando es que el problema no está en su capacidad. Él puede sanar al nene. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho hombre. No hay nada que Él no pueda hacer. El problema no se encuentra en su capacidad. El problema se encuentra en que el papá no tiene fe. Se encuentra en la realidad de que el papá no confía de que Jesús es capaz de hacerlo. Y para aclarar, porque yo sé que quizás muchos ya lo están pensando, cuando Jesús dice, todo es posible para el que cree, Él no está diciendo que si uno desea algo lo suficiente, si uno se propone a creer algo lo suficiente, va a suceder. Eso no es lo que está pasando aquí. Eso no es buena teología. No, Jesús se está refiriendo a su persona. Se está refiriendo a Él mismo. Lo que Él está diciendo aquí es que si tú crees que Él realmente es quien dice que Él realmente es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, Él es quien de niño sostenía toda la creación. Si crees eso, pues mira, vas a poder ver su poder, vas a poder ver su majestad, vas a poder ver que no hay nada que Él no pueda hacer, porque entiendes que Él es Dios, porque entiendes quién realmente es Él. Nosotros no causamos que sucedan las cosas porque creemos que puede suceder, no. Muchos pastores que enseñan eso, si crees puedes recibir tu aumento y si crees puedes ser sanado. Mira, no se trata de eso. Tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios que tiene una voluntad. A nosotros nos toca creer en Él, confiar en Él, en su persona, confiar que Él sabe lo que Él está haciendo. No logramos nada simplemente con creer. Pero cuando nuestra fe está en nuestro Dios, eso nos lleva a orar, eso nos lleva a confiar en el Señor, eso nos lleva a confiar en su palabra. Cuando nuestra fe está en Dios, como que tenemos expectativas de que Dios va a actuar, que va a contestar nuestras oraciones. Y ahí en ese momento vemos cómo Dios obra. Ahí en esos momentos vemos cómo no hay nada imposible para Él. Pero se trata de tener nuestra fe en el Señor. Y cuando Jesús le dice eso al papá, mira la respuesta del Padre. A mí me encanta su respuesta. En su respuesta es una respuesta cruda. No está tratando de disfrazar lo que hay en su corazón. Está siendo transparente. ¿Qué le dice a Jesús? Creo, yo sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, hay fe en Él, pero es poca, es chiquitito. Lo que hay es una onza de fe. Hay parte de Él que sí cree que Jesús es capaz de sanar a su hijo, y a la misma vez vemos que hay incredulidad en Él, vemos que hay duda en Él. Hay parte de Él que está luchando por creer y confiar que Jesús es capaz. Él está luchando por creer en Él, está luchando por creer que Jesús lo puede ayudar y que puede sanar a su hijo. Pero vean, hermanos, vean conmigo, ¿qué hizo Él con su incredulidad? ¿Qué hizo Él? Él no actúa como si todo está bien. Él no actúa como si no hay ningún problema. Tampoco huye de la presencia de Jesús con vergüenza porque siente incredulidad. ¿Qué hace Él? Lo confiesa, lo reconoce. Él pide a Jesús que lo ayude. Él clama a Jesús. ¿Por qué? Porque Él entiende en ese momento que Jesús es su única esperanza. Él está poniendo la poquita fe que Él tiene en Jesús. Y a la vez está pidiendo a Jesús que lo ayude con su incredulidad. Él no busca ayuda en otro lugar. No abandona al Señor, sino que clama al Señor, se humilla ante el Señor.
Va donde Él con la poca fe que Él tiene y aún con su duda, Él escoge, a pesar de su duda, seguir confiando y creyendo en Jesús. ¿Y saben qué? Para Jesús fue suficiente. Fue suficiente, sana a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué fue suficiente? Porque Jesús no está preocupado con la cantidad de fe que tenía el hombre. Lo que Él quiere es que la fe que Él tiene, sea mucho, sea poco, que esté completamente en Él. Si tienes mucha fe, si tienes poca fe, no importa. Después que tu fe esté completamente en Jesús, Él puede obrar. Es lo que Él quiere de nosotros. Quiere todo nuestro corazón. Él quiere que nosotros entendamos y creemos que Él es capaz. Entonces, aun cuando luchaba con duda, Jesús sanó a su nene. Entonces, les pregunto, nosotros, ¿luchamos con la duda? Claro, el que dice que no, mira, luchamos con la duda, luchamos con la incredulidad. A veces pensamos, Señor, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Estás seguro? A veces obedecemos al Señor y obedecemos a su palabra, pero lo hacemos preguntando en nuestro corazón, Señor, ¿seguro que no hay otra manera? ¿Seguro que no hay otra forma mejor para hacer esto? Hay momentos en que nuestra fe es fuerte, duro, pero hay otros momentos en que es débil. Es débil y no confiamos. Es como las olas de la playa, ¿verdad? A veces uno va a la playa y las olas son duras y consistentes y grandes. Y a veces uno va a la playa y son así chiquititas y casi ni hay olas. Así puede ser nuestra fe a veces. Cambia, sube y baja. Y nosotros luchamos con la duda cuando faltamos fe. Y dudamos. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver que las cosas suceden de una forma que jamás esperábamos. ¿Quién espera perder su trabajo? ¿Quién espera enfermarse? ¿Quién espera una pandemia? ¿Qué iglesia espera pasar por tiempos difíciles? No, nosotros no esperamos esas cosas. Entonces cuando suceden, a veces nos chocan. Y nos causan a dudar, nos tientan a dudar del Señor. Somos tentados a dudar de su capacidad para actuar y para obrar. Pero en esos momentos necesitamos llevar nuestra duda a Él. Necesitamos reconocerlo como hizo el papá aquí y llevarlo al Señor en oración. Y después que lo reconocemos, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Seguir obedeciendo. Podemos obedecer aún cuando hay duda en nuestro corazón. Este pasaje nos acuerda de eso mismo. Cuando hay duda en nosotros, el Señor no nos reprende, no nos envía desde su presencia, no nos manda para otro lugar. Entonces, de igual forma nosotros, cuando hay duda en nuestro corazón, nos tenemos que aferrar a la poca fe que tenemos y seguir confiando y seguir obedeciendo al Señor. Vieron que la duda no llevó al padre a cambiar su mente. El papá no se levantó y fue a buscar ayuda en otro lugar. Él se quedó ahí ante la presencia de Jesús. Continuó creyendo en Él. Seguía creyendo que Jesús era capaz, aun cuando su fe era pequeña. De nuevo, hermanos, el Señor no está pidiendo que tengamos una fe gigante. Lo que Dios quiere es que la fe que tengamos, sea gigante o pequeño, esté completamente en Él y en nada más. Que Él siempre sea nuestra esperanza y nada más. Ahora, antes de ir al último punto, quiero hacer una última observación aquí. A veces es bien difícil comenzar, ¿verdad? A veces es bien difícil tomar ese primer paso de fe. Pero puede ser igual de difícil escoger seguir confiando en el Señor cuando tomamos el paso de fe y las cosas se empeoran. Confiamos en el Señor, obedecemos, comenzamos a andar y las cosas se ponen peor, se ponen más difíciles. En esos momentos es bien difícil escoger quedarnos en el camino.
creímos y confiamos al principio, pero ya que estamos de camino y sucede algo, luchamos con quedarnos ahí. Por eso la fe en el Señor es esencial. No solamente nos ayuda a obedecer en una primera instancia, no solamente nos ayuda a obedecer a pesar de la duda, pero es la fe que nos ayuda a obedecer aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones. Cuando Jesús sanó al hijo, por un momento, quizás el momento más largo de la vida de este papá, parecía que el hijo estaba muerto. Marcos 9, 25 al 26. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Después que este papá decidió poner su fe, su poca fe en Jesús, a pesar de su duda, por un momento parecía que en vez de sanar a su hijo, mató a su hijo. Duró tanto este momento que las personas comenzaron a decir: está muerto el nene. Hermanos, hermanas, van a haber momentos en que nosotros confiamos en el Señor y nosotros le obedecemos al Señor, pero antes que las cosas mejoren, parece que están empeorando. Antes que las cosas mejoren, parece que se están poniendo peor. ¿Por qué Dios permite eso? Lo permite porque Él usa esos momentos para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Como vemos en 1 de Pedro capítulo 1, Él quiere que nuestra fe sea purificada. Y la única forma en que nuestra fe sea purificada es por pasar por fuego. En esos momentos, cuando pusimos nuestra confianza en el Señor, cuando decidimos obedecer al Señor y comenzamos a andar y parece que se está empeorando la cosa, en esos momentos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger seguir confiando en Él. Vamos a escoger seguir creyendo en su palabra, seguir creyendo que Él es bueno y seguir creyendo que Él está en control. Vamos a seguir siendo fiel y seguir congregándonos con los hermanos en la iglesia. Vamos a seguir ofrendando y diezmando aun cuando la cosa se puso difícil económicamente. Vamos a confiar en el Señor de esa forma. O vamos a abandonar al Señor. Nos vamos a tirar de la barca. Vamos a dejar de confiar en Él y vamos a tratar de tomar control nosotros mismos. Como les dije, ¿cuántas veces comenzamos confiando en el Señor simplemente para cuando la cosa se pone difícil, tratar de retomar control? Yo les digo, hermanos, después de un año de estar en Nueva York, un año después que nuestra iglesia de en Tennessee nos envió, yo miré a mi esposa y yo le pregunté: mi amor, cometimos un error. Metimos la pata. Como tu esposo, lo estoy llevando a un camino equivocado. Fue difícil. Ese año fue difícil. Y yo dudé. Y mira, yo dudé a pesar de que había una iglesia animándonos. Había una iglesia ayudándonos económicamente. Había una iglesia llena de personas diciendo: están haciéndolo bien, sigan adelante. Oraban por nosotros. A pesar de todas esas cosas, yo dudé. Y yo le doy gracias a Dios, porque en ese momento, cuando yo estaba así, tambaleando, mi esposa me dijo algo que yo le había dicho muchas veces a ella, pero en ese momento ella me lo dijo a mí. Me dijo: mira, Christopher, sí estamos siendo obedientes, estamos donde tenemos que estar, pero Dios nunca prometió que esto iba a ser fácil. Nunca prometió que no iba a ser difícil. Así es, hermanos. Confiar en el Señor, creer en el Señor, obedecer al Señor, mantenernos firmes en su palabra, no siempre es fácil. No es una garantía de que lo que viene después va a ser fácil.
Y mira, Dios en su soberanía nos trajo hasta aquí con ustedes y le damos tantas gracias a Dios que estamos aquí con ustedes. Pero ¿qué pasó poco después de llegar aquí? Una pandemia mundial. ¿Tú crees que esperábamos eso? No esperábamos eso. Y aún antes de la pandemia, ya nosotros estábamos orando por un avivamiento. Ya habíamos reconocido que estamos en un lugar difícil como una iglesia. Ya habíamos reconocido que hay que orar, que hay que evangelizar, que tenemos que ofrendar. Y después surge una pandemia. Sin contar las otras cosas, puede parecer que en vez de mejorar, las cosas simplemente se están empeorando. Pero hermanos, no nos podemos desanimar. No podemos caer en temor y entregarnos al temor. No debemos tratar de quitarle control al Señor. Tenemos que seguir confiando en Él. Como el padre se mantuvo delante de la presencia de Jesús, ahí su nene parecía muerto, pero ahí se quedó. Ahí se quedó tranquilo, ahí se quedó esperando, ahí seguía confiando de que su palabra era suficiente. Y él vio que el Señor sí cumplió su palabra. Él pudo ver la fidelidad de Dios. Nosotros, como iglesia, tenemos que recordarnos en la oscuridad lo que Dios nos ha dicho en la luz. Lo que Dios nos ha dicho en su palabra, lo que Él nos promete que está con nosotros, que nos va a guardar, que Él es quien edifica su iglesia por medio de su palabra. Tenemos que recordarnos de esas verdades aún en los tiempos difíciles. Entonces, vamos a comprometernos en serle fiel al Señor. Vamos a comprometernos en obedecer a su palabra. Vamos a enfocarnos como iglesia en obedecer a su palabra y crecer en nuestro amor para Dios y para los unos con los otros. Vamos a enfocarnos en tratar de unificarnos como una iglesia, como pueblo. Nuestra meta es serle fiel. Podemos obedecer y serle fiel porque podemos estar seguros que Él se encargará de nuestras necesidades, que Él se encargará de proveer para nosotros, como promete en su palabra. Amén. Amén. Vamos a terminar, vamos al último punto. Último punto en esta mañana. Vemos aquí la necesidad de depender del Señor diariamente en nuestro camino de obediencia. Necesitamos depender del Señor diariamente en nuestro camino de obediencia. Una vez que el nene fue sanado, vemos en los últimos 2 versículos, el 28 y 29, que Jesús y sus discípulos van a una casa. Y ya que se encuentran en esa casa, los discípulos le preguntan, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? ¿Qué pasó? Estaban confundidos, lo hicieron antes sin problema, ¿qué pasó ahora? Y Jesús les dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En los manuscritos originales la palabra ayuno no está ahí. Se dice que eso vino después con tradición. No hay nada malo con ayuno y ayunar es bíblico, pero aquí el enfoque realmente es la oración. Y la oración es el enfoque, por lo que le voy a decir un momento. Pero déjame aclarar algo. Muchas personas ven esto y piensan que lo que significa es que hay ciertos demonios que como que requieren más preparación para uno reprender. Y eso, entiendo yo, no es lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que Jesús está comunicando aquí es, mira, hay que orar, tenían que orar. En otras palabras, tenían que depender de mí. Acuérdense, los discípulos podían hacer esto, lo hicieron ya. Entonces yo creo que cuando vino el Padre con su Hijo, ellos simplemente pensaron, esto lo habíamos hecho antes, lo podemos volver a hacer. Él nos dio autoridad, Él nos dio poder, entonces lo podemos ejercer ahora. Vamos a sanar al nene, ya, esto es ni coco, no es ni problema y seguimos para almorzar. Pero no pudieron. ¿Por qué? Porque esa mentalidad
no comunica una dependencia del Señor. Esa mentalidad lo que comunica es dependencia en nuestras experiencias. Eso lo que comunica es dependencia en lo que hacíamos antes. Y como fuimos exitosos antes, pues claro, va a funcionar ahora. Mira, muchas veces pensamos así, pero eso no es depender del Señor en lo diario. Entonces Él anima, Él le dice a sus discípulos que este género solamente se puede reprender con la oración, porque lo que le está diciendo es, mira, estas cosas difíciles, cuando tú te encuentras con problemas así de difícil, solamente vas a poder conquistarlos si estás dependiendo de mí en la oración. Es por medio de la oración que nosotros reconocemos nuestra necesidad del Señor. Si realmente sabemos que necesitamos a Dios, que necesitamos su fuerza y su gracia, si realmente creemos eso, vamos a ser un pueblo quien ora muy frecuentemente. Porque es en la oración que podemos decir al Señor, Señor, tenemos fe, pero Padre, también tenemos incredulidad, ayúdanos. Es en la oración donde reconocemos, Señor, no somos suficientes para hacer esto. No lo podemos hacer en nuestra propia fuerza, ayúdanos. Actúa tú, Señor. Creemos que tú eres capaz para hacerlo. Y pedimos ahora en oración que lo hagas. La oración lo que demuestra es dependencia en el Señor. Somos llamados a depender del Señor día tras día. No una vez y ya. Esta vida del discípulo no es una vida en autopiloto. No. Es una vida donde diariamente clamamos a Dios y le pedimos ayuda y gracia. Necesitamos al Señor. Y nuestra mayor necesidad es que el Señor nos salve. Entonces, si estás aquí y no conoces a Cristo, si estás aquí y no te has arrepentido de tus pecados, escúchame decir que estás bajo la ira y condenación de Dios, porque has ofendido al Creador del universo y a Él le tendrás que rendir cuentas. Pero las buenas noticias son que Él envió su Hijo para morir para nuestros pecados. Su Hijo sufrió su ira en la cruz para que tú no la tengas que sufrir, pero necesitas poner tu fe en Él. Quizás tu fe es poca, pero si lo pones completamente en Jesús, hoy puedes ser salvo. Si crees que Él vivió una vida perfecta, que murió por tus pecados y que se levantó al tercer día, hoy puedes ser salvo. Ahí tenemos que comenzar. La fe nos salva y la fe nos ayuda a después andar con Dios diariamente. Oremos. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra. Te pido, Señor, que si se dijo algo que no se tenía que decir, que tú las borres de nuestras mentes. Pero de igual forma, Padre, pedimos que esta semilla dé fruto en nuestros corazones, Señor. Que tú nos ayudes a todos a crecer en fe. Y que nos ayudes a todos a confiar en ti, pase lo que pase. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.